Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio. Con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Tenemos que poner mucho cuidado es en el altar que levantamos delante de Dios. Altares existen diferentes dentro del contexto de la palabra, pero me llama la atención, y esto creo que alguna vez lo platicamos ya, es acerca de la importancia de la restauración del altar personal, de mi altar delante de Dios. Y es el hecho que para poder llegar delante de Dios, amado hermano, usted sabe que el altar tipifica cambio, el altar tipifica muerte, el altar tipifica entrega de áreas en nuestras vidas que deben de ser cambiadas. Es decir, en pocas palabras, cuando nosotros hablamos de altar, vemos que al altar se llega con un propósito primario, es decir, morir, es cambiar, es, amado hermano, encontrar las nuevas promesas en Dios y poder trascender hacia esas bendiciones de una manera. La palabra en el original, bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 8 versículo 3. Dice la Biblia, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio, mire, mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Una de las cosas que tenemos que considerar hoy en esta mañana, amado hermano, es cómo está nuestro altar delante de Dios. El altar habla de adoración. El altar habla de una búsqueda de Dios. El altar nos habla de rendimiento. Y creo que una manera propicia de poder hoy, previo a tomar los elementos del Señor, es hacernos estas pequeñas preguntas. ¿Qué condición está tu altar hoy delante de Dios? Tu comunión con Dios. Y lo más importante, mire acá, ¿será que nuestro altar es propicio para poder recibir visitación angélica de parte de Dios? Otro ángel vino y se paró ante el altar. Recordámonos, amado hermano, que no todos los altares, por tener el nombre de altar, necesariamente están encendidos. Es importante entender, amado hermano, si nuestra relación con Dios, nuestro altar número uno está encendido, y si está encendido ese altar, amado hermano, es importante entender si es de bendición. Tenemos que comprender que nosotros hemos sido constituidos templos de Dios, y nosotros tenemos que entender que para que exista un altar grato delante de Dios, se deben de tener condiciones básicas necesarias para nosotros de alguna manera estar seguros que en la visitación Dios está visitando nuestros altares. La Biblia nos describe diferentes tipos de altares dentro del contexto de la palabra. Por ejemplo, Primera de Reyes capítulo 18 versículo del 26 al 29. Mire qué tipos de altares existen dentro de la palabra y por qué de allí la importancia de lanzar esa pregunta personal, individual. ¿Mi altar está restaurado? ¿Mi altar está funcionando adecuadamente? ¿El propósito por el cual debe de existir un altar en mi vida se está cumpliendo como debe de ser? Porque como hijos de Dios es importante poder comprender esto. Mire, Primera de Reyes 18:26. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon. Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie respondió, y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Este es el encuentro que tuvo el profeta con los sacerdotes o con sacerdotes de Baal. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Y sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos
y le decía, note, clamad en voz alta, pues es un Dios de pequeña. Por favor, tome nota de eso. Tal vez, dice acá, estará meditando o se habrá desviado. Así mero sarcástico el profeta, ¿verdad? Así mero burlón, diría yo, de alguna manera. Elías, bueno, aquí está, mire, Elías se burlaba, o sea que no era mero, sino que se estaba burlando realmente. Elías se burlaba de ellos y decía, clamad en voz alta, pues es un Dios, nuevamente con B pequeña, tal vez estará meditando o se habrá desviado, o tal vez anda de viaje. No, quizás esté dormido, o habrá que despertarlo. Y gritaban a grandes voces y se sajaban, según su costumbre, con espadas y lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde. Pero note, por favor, no hubo voz, es decir, este era un altar que estaba apagado. Quiere decir que el hecho de tener altar no necesariamente implica que el altar esté encendido. La Biblia nos enseña que el altar apagado representa donde no hay fuego. Note que el altar es la parte física donde debe de ser. Nosotros somos altares, pero para que seamos altares delante de Dios tenemos que tener condiciones necesarias básicas. Una de ellas es que haya fuego. El fuego, dentro del contexto de la palabra, está tipificado a través de la adoración. Entonces, una de las cosas que podría existir aunque tengamos altar sería el hecho de que el altar no esté encendido delante de Dios, y ninguna ofrenda depositada sobre un altar apagado subía delante de Dios. Entonces tenemos que tener bien claro, amado hermano, qué significa tener un altar encendido delante de Dios. No vaya a ser que nuestras ofrendas, aunque las estemos trayendo delante de Dios, como el altar está apagado, no estén subiendo como un aroma grato delante de Él. Ahorita le voy a explicar un poquito más de esto. Jueces capítulo 6:32. Quiero dejar claro, denotado con contexto bíblico, los tipos de altares que podemos encontrar. Jueces 6:32. Por lo tanto, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, es decir, que Baal contienda contra él, porque había altar derribado, había derribado su altar. Un altar derribado es el producto de una contienda. Un altar derribado es el producto, amado hermano, donde hay pelea. Por eso es que, mire, es tan confrontativo el hecho de que nosotros buscamos de Dios dentro de una casa, dentro de una iglesia. Y dentro de la iglesia, amado hermano, muchas veces existen los problemas de contienda y pelea. Entonces, me da a entender este contexto que si nosotros tenemos pelea y contienda con un hermano, nuestro altar está derribado. Tú y yo tenemos primeramente, número uno, hoy que examinar que nuestro altar está encendido. ¿Para qué? Para que cuando yo presente mis ofrendas delante de Dios, entendemos que las ofrendas no necesariamente estamos hablando de economía. Estamos hablando, por ejemplo, de una vida devocional delante de Dios, un tiempo de oración delante de Dios, un tiempo de búsqueda en la palabra. Eso es apartar el tiempo y buscar ese nivel de comunión con Dios. Altares derribados. Los altares derribados dentro del contexto de la Biblia lo tipifican aquellos varones y varonas que en contienda y en pelea creen tener altar, es decir, tienen altar, pero de alguna manera, amado hermano, esos altares son desmoronados y son caídos como producto de tener contienda y pelea con un hermano. Entonces, mire las razones por las cuales un altar puede estar apagado. Nosotros podemos estar pensando que nuestras oraciones están subiendo delante de Dios. Nosotros podemos pensar que nuestras peticiones están subiendo delante de Dios. Pero si no hay condiciones básicas necesarias en nuestra relación con Dios y en nuestra forma de vida, posiblemente nos podamos llegar a encontrar que nuestro altar esté apagado. Podemos llegar a encontrar que si estamos en contienda, en pelea, yo no sé si usted está peleando hoy con alguien. Hoy amaneció así mero molesto con alguien y pues eso provoca que tu altar se derribe delante de Dios. ¿Por qué? Porque donde hay contienda, donde hay pelea, amado hermano, no hay justicia operante de parte de Dios. Entonces podemos encontrar que sí tenemos altar, pero como estamos peleando con el hermano,
Nuestro altar, la Biblia lo denomina un altar apagado. Y en ese altar apagado, en ese altar derribado, no se puede levantar holocausto delante de Dios. Entonces, la contienda que tengo con mi hermano provoca que mi altar se caiga, amado hermano. La Biblia declara acá que la contienda es el producto de un altar derribado. Y como consecuencia de tener un altar derribado, aunque me esté presentando delante de Dios, esa ofrenda no esté subiendo como un aroma grato. ¿Por qué? Porque tengo contienda. Caín y Abel. El apóstol nos enseñaba el día miércoles la diferencia, pues nosotros lo hemos estudiado aquí en algunas otras oportunidades. La diferencia entre Caín y Abel es que Caín llevó, pero Abel presentó. El apóstol nos decía, una de las importancias de presentarnos delante de Dios es muy importante, amado hermano, pero para que te presentes delante de Dios de una manera correcta, tienes que tener altar encendido. Tenemos que tener un altar encendido. Miren otro tipo de altar que tipifica la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 5. Y el altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. El altar roto, dentro del contexto de la Biblia, tipifica la fragmentación y la pelea, la división, la disensión que pueda existir dentro de una familia. Recordémonos que la iglesia al final del día somos una familia. Entonces, ¿cómo tú sabes que tu altar está roto? Cuando tú tienes contienda y pelea, tienes división metida dentro de la casa. Es decir, la familia se fragmenta, la iglesia se fragmenta. Donde hay división, la Biblia determina que lo que existe es un altar roto. Entonces, el problema, amado hermano, es que estamos peleando con el hermano. Estamos divididos en la familia. No estamos llegando delante de Dios y creemos, amado hermano, que nuestras ofrendas, y pensamos de alguna manera que estamos nosotros presentándonos de una manera adecuada, indicada delante de Dios. Mire, otro tipo de altar. Primera de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías, versión Reina Valera del año 60. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él, ¿qué dice? Arregló el altar. Quiere decir que también hay altares arruinados. ¿Qué es un altar arruinado? El altar arruinado tipifica la falta de solidez, la falta de economía y la falta de arreglos, amado hermano, que de alguna manera conllevan a que nuestros altares los presentamos con pobrezas delante de Dios. Es decir, cuando nos presentamos delante de Dios, amado hermano, no con lo que es de Dios, sino con lo que nosotros consideramos que Dios merece a través de las ofrendas. Por eso es que el apóstol nos enseñaba que tenemos que aprender a presentarnos delante de Dios. No es únicamente el traer la ofrenda, sino delante de la ofrenda debe de ir un corazón agradecido delante de Él. Mire, segunda de Crónicas 33:16. Necesito dejar esta base para que podamos entender los diferentes tipos de altares que existen o los diferentes problemas que podemos encontrar internamente en nuestros corazones que pudieran conllevar a un altar no grato delante de Dios. Y reparó el altar del Señor. Este es un altar dañado. Y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud. Y ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. El altar dañado es tipificado, amado hermano, por la falta de cuidado, por el menosprecio que muchas veces nuestro corazón puede recibir a través de la administración externa, que de algunas veces quiere traer menosprecio, quiere traer soledad, golpes de la vida. Cuando eso sucede, los altares se dañan, amado hermano, porque nosotros tenemos que entender que delante de Dios tenemos que presentarnos de una manera digna y correcta. Número 6, mire, sexto tipo de altar. Con esto cierro esta parte y si Dios me lo permite avanzamos. Amós 3:14. Sexto tipo de altar que puede existir. Todos necesitan ser reparados. Tome nota. Porque el día que yo castigue las transgresiones de Israel,
castigaré también los altares de Betel. ¿Por qué? Los cuernos del altar serán cortados y caerán a tierra. Es decir que hay altares sin cuernos. El altar sin cuernos tipifica la falta de unidad. De alguna manera el altar sin, mire, un altar sin cuernos, en adición a lo que usted puede ver acá que le coloqué, puede tipificar un altar falto de misericordia. Usted sabe que en el Antiguo Testamento, esto lo vamos a ver más adelante porque pues traigo un detalle sobre ello. Usted sabe que en el Antiguo Testamento había un lugar que se llamaba el altar del Señor, el altar de Jehová, donde en el altar habían cuernos colocados. Y las personas que tuvieran una falta grave y por así llamarlo, supieran que tenían que pagar un precio con vida, tenían una última alternativa a la cual abocarse, que eran los cuernos de la misericordia. Cuando un hombre, amado hermano, ese era un altar algo así como acá, solamente que en el altar a los costados habían cuernos. Y cuando un hombre era encontrado en falta y él consideraba que era inocente, ni siquiera el rey, que el rey tipifica la máxima autoridad terrena que un gobierno pudiese tener, cuando una persona se tomaba de esos cuernos, nadie lo podía tocar, porque agarrarse de los cuernos era aferrarse a la misericordia pura de Dios. Por eso es que cuando alguien llegaba, y ahí le traigo un ejemplo adelante, cuando alguien llegaba y se tomaba de esos cuernos, ni siquiera el rey tenía la autoridad para decretar muerte sobre él. Entonces, un altar con cuernos cortados puede tipificar perfectamente aquellos altares de Dios carentes de misericordia al momento de ejercitar los juicios. Nosotros hemos aprendido como hijos de Dios y como portadores de bendición, amado hermano, que con la vara que nosotros medimos, dice la Biblia, seremos medidos. Entonces hemos aprendido en esta casa, amado hermano, que una manera correcta, que una manera indicada, cuando nosotros por azares de la situación nos corresponde ejercitar un juicio en algún momento, entendamos y comprendamos, amado hermano, que todo aquello que nosotros hacemos, de alguna manera, en algún momento, puede regresar a nosotros en términos de juicio. Porque la vara que utilizamos, dice la Biblia, con esa misma vara seremos medidos. Entonces, un altar sin cuernos puede tipificar perfectamente un siervo de Dios, un ministerio de Dios, donde en vez de estar extendiendo restauración, en vez de estar extendiendo misericordia de restauración, de nuevas oportunidades, de restitución en Dios. Porque mire, hermano, al final del día, ¿qué venimos a buscar nosotros en nuestra relación con Dios? Nosotros venimos a buscar, amado hermano, un tiempo de restauración en Dios. Evidentemente, primeramente venimos a rendirnos delante de un Dios poderoso, pero de alguna manera usted y yo tenemos nuestra fe colocada en Dios, que el Padre de las misericordias, todas estas mañitas que todavía sigo acarreando como hombre, el Espíritu Santo que obra, amado hermano, y nos guía a toda verdad, está trabajando internamente y poco a poco me lleva en un proceso de perfeccionamiento. Pero un altar sin cuernos, amado hermano, representa también la falta de misericordia en los momentos que tenemos que juzgar. Y recordémonos que nosotros nos podemos constituir como hombres altares. Entonces, un altar con juicio, imposible que la ofrenda esté subiendo. Mire todas las características que deben de ser erradicadas de nuestra forma de conducta de vida para procurar tener un altar que cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, el fuego de Dios esté ardiendo en él, y que a través de la consumación en ese fuego de Dios nuestras ofrendas puedan subir. Cuando le hablo de ofrendas, hermano, no le estoy hablando de economía únicamente, le estoy hablando de actitud de vida.
Entonces de ahí nos surge a nosotros la pregunta: ¿cómo se restaura el altar, amado hermano? Si mi altar está derribado, o mi altar está quebrado, o mi altar está dividido, dependiendo de qué condición, pastor, ¿cómo yo puedo restaurar? Porque mire, sí estoy peleando con mis hermanos, sí tengo pelea, tengo contienda con alguien, no me llevo bien con alguien, mi altar está resquebrajado, hermano. Mire, estoy peleando con mis papás, estoy peleando con mi esposo, estoy peleando con mi esposa. Cuando hay contienda y hay pelea, hay división. En nuestro altar tenemos que procurar nosotros, amado hermano, de tenerlo restaurado plenamente. ¿Para qué? Para garantía de que cuando yo me presento delante de Dios, el Padre de las misericordias, va a escuchar mis peticiones, va a atender mis peticiones, porque es un Dios de misericordias. Pero ese Dios de misericordia requiere que tú y yo nos presentemos en una condición correcta, amado hermano. Por eso la Biblia dice que mucho pueblo pide y no recibe, porque no sabe qué está pidiendo, ni cómo lo está pidiendo y en qué condiciones. A veces nuestra vida, amado hermano, no es tan correcta como debiese de ser. Y a pesar de que venimos bregando muchas veces con esto, amado hermano, esperamos que Dios responda a nuestras oraciones, amado hermano, como que nosotros fuéramos el hombre más santo, la mujer más santa de este mundo, sabiendo que tenemos falta y defectos. Entonces mire, pues, la palabra altar, para poder hablar de la restauración, todo esto para poder llegar a esta palabra, altar. Esta palabra altar es la palabra mitzvah, en hebreo, numeral 4196, según la concordancia Strong, y viene del hebreo. Ahí están las 4 letras: MZ, V, o V corta, como le llamamos, V pequeña, le dicen los niños en el colegio, ¿verdad? Pero realmente es V, y J. Si se da cuenta, esas palabras no tienen vocales. Para que esta palabra pueda adquirir sonido audible, se le deben de insertar 2 letras, la I y la A. Ya cuando en el nombre hebreo original a la MZ, VJ, se le intercala la letra I y la letra A, ya adquiere un sonido pronunciable para nosotros, que es la palabra, como la leemos ahí arriba, Mizbah. Entonces, estas 4 letras, amado hermano, para que puedan tomar consonancia, se les agrega la I y la A, y ya se puede leer mitzvah. Y esa palabra mitzvah en hebreo significa altar. Ahora, es importante entender esto, amado hermano, es que cada una de esas letras en el alefato tiene un significado que es primordial e importante, que tú y yo, mire, vimos por lo menos 6, 7 tipos de altares: altares quebrados, altares, ¿qué otros dijimos? Sí, los quebrados son los altares divididos, altares derribados, bueno, 6 en total. Esas 6 situaciones que vimos, tú las puedes tomar y decir, bueno, el altar dividido nos habla de división, quiere decir que yo en mi corazón no debo de dejar de operar, no debo dejar operar la división. Tome cada uno de esos ejemplos que le trasladé de esos 6 tipos, 7 tipos de altares, y examine la esencia de lo que le expliqué en cada uno, porque esas son actitudes que deben de desaparecer de mi corazón para que pueda yo internamente poderme presentar delante de Dios como un altar vivo. No sé si me estoy dando a entender. O sea, esos 6 tipos de altares son 6 tipos de forma de vida que no debe de existir en nosotros. Un altar con pelea, nosotros no somos hombres peleoneros. Usted y yo no hemos sido llamados a la contienda ni a la pelea. Es más, dice la Biblia que hemos sido llamados a paz. Por lo tanto, si mi carácter, amado hermano, si mi forma de conducta es una conducta grosera, es una forma pesada, peleo con medio mundo, mi carácter es muy encendido, tú tienes que entender que para que tu altar delante de Dios esté encendido, una de las cosas que tienes que erradicar de eso son esas condiciones. Ok, 6 tipos de altares, 6 tipos de conducta que no deben de existir en mi forma de vida. Pero la esencia del altar, esas 4 letras tienen un significado, hermano, que deben de ser esenciales, deben de existir sí, solo sí. Si yo quito una letra de la palabra mitzvah
en el original, si quito la M, pierde sentido el altar. Si le quito la Z, pierde el sentido, porque el altar de Dios está compuesto en el equilibrio por 4 condicionantes básicas que tú y yo debemos de aprender a tener en nuestro corazón en todo momento. Esa letra M es la palabra mejilá. Y esa palabra mejilá en el alefato significa perdón. Quiere decir, amado hermano, que para que tu altar esté encendido, ¿cuántos anhelamos altares encendidos delante de Dios? Si en tu corazón no existe el perdón, tu altar no puede estar encendido. Eso quiere decir, amado hermano, que lo que primero hay que ejercitar para poder ser altares gratos delante de Dios se llama perdón. Tú y yo no podemos hablar de levantar ofrendas delante de Dios. Tú y yo no podemos hablar, amado hermano, de agradar el corazón de Dios si nosotros en nuestro corazón todavía tenemos áreas en las cuales venimos arrastrando gente que no logramos perdonar, situaciones que nos han dañado en la vida y de las cuales yo estoy posiblemente completamente de acuerdo con usted, de que como se dio la situación, su corazón fue dañado. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido dañados en nuestro corazón por diferentes circunstancias en esta vida? Para que tu altar esté encendido, hoy tienes que dejar ir en esta mañana a todos aquellos que te han hecho daño, porque la primera palabra, la primera letra en el alefato con la que se escribe altar es la mejilá de perdón. Si no hay perdón, di conmigo por favor, si no hay perdón, no hay altar encendido. Entonces eso nos deja a nosotros la pregunta del millón: ¿habrá alguien hoy trabado ahí en tu corazón que no hayas dejado ir o no hayas podido? Porque mire, hermano, muchas veces somos dañados y la razón de nuestro daño tiene nombre, y la razón de nuestro daño, amado hermano, es palpable. Pero el hecho de que ese daño haya sido ejercitado sobre nosotros no implica que nosotros nos tenemos que sumergir en la amargura de la falta de perdón para poder tener un altar encendido delante de Dios. Hermana Manuelita, para yo saber que mi altar está encendido y que es funcional, debo de aprender a perdonar. ¿Sabe quién nos da un claro ejemplo del perdón? Usted sabe que David, el rey David, tipifica muchas veces a Cristo dentro del contexto. Es más, yo creo que una de las máximas expresiones de amor fue la que el Cristo de la gloria hizo en la cruz. Que a pesar de las transgresiones que estaban haciendo con él, a pesar de las injusticias, él se va de este mundo terreno, amado hermano, con una frase diciendo: Padre, perdona. Hermano, lo estaban crucificando pues. Los que lo habían traicionado estaban, los que estaban pidiendo su vida estaban enfrente. Hermano, mire, yo personalmente no creo que haya una expresión más grande de amor que la que el Cristo de la gloria hizo en la cruz del Calvario. Definitivamente. Pero hay un superlativo todavía cuando estás viendo a la persona que te causa el daño y tú le puedes decir: Padre, perdónalo. No sabe, ¿usted cree que no sabían lo que estaban haciendo? No tenían tal vez la dimensión futura de a quienes lo estaban haciendo, pero ellos sabían que lo estaban crucificando, amado hermano. Recuérdense que todo el caso de nuestro Señor Jesús fue un caso jurídico. Cuando los abogados examinan el caso, hermano, ese es un caso jurídico. Entonces te quiero hacer una pregunta. ¿Tienes altar encendido? ¿Está tu altar encendido? Porque si tu altar no está encendido, entonces ¿cómo vas a quemar tu ofrenda? La falta de perdón produce altares apagados.
que lo habían traicionado estaban, los que estaban pidiendo su vida estaban enfrente, hermano. Mire, yo personalmente no creo que haya una expresión más grande de amor que la que el Cristo de la gloria hizo en la cruz del Calvario. Definitivamente. Pero hay un superlativo todavía cuando estás viendo a la persona que te causa daño y tú le puedes decir: Padre, perdónalo. No sabe, ¿usted cree que no sabían lo que estaban haciendo? No tenían tal vez la dimensión futura de a quién lo estaban haciendo, pero ellos sabían que lo estaban crucificando, amado hermano. Recuérdense que todo el caso de nuestro Señor Jesús fue un caso jurídico. Cuando los abogados examinan el caso, hermano, ese es un caso jurídico. Entonces te quiero hacer una pregunta. ¿Tienes altar encendido? ¿Está tu altar encendido? Porque si tu altar no está encendido, entonces ¿cómo vas a quemar tu ofrenda? La falta de perdón produce altares apagados. Lo primero que hay en el altar es el perdón. Aprenderte a perdonar a ti mismo por tus faltas y tus defectos, entendiendo que eres hombre y mujer mortal, pero sobre todo aprendiendo, amado hermano, a extender el perdón en tu corazón. Mire, Saúl le quitó a Mical, su esposa David, primera de Samuel 25:44, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Paltri, hijo de Lais, que era Galim. David perdona por primera vez a Saúl. ¿Por qué? Porque le dio a su esposa a otro. Sin embargo, David ejercita el perdón sobre Saúl. Lo perdona la primera vez. Saúl lo quería matar. Mire qué perfil el de Saúl. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza la pared, y David huyó y escapó de aquella noche. 2-0. Mire, segunda de Samuel 9:1. Dijo David: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Perdonó a Saúl, que le quitó la mujer, se la dio a otro. Perdonó a Saúl, que lo quiso clavar en la pared 2 veces, lo que él pretendía. Hemos visto que el número 2 es figura de testimonio. Una de las cosas que tratan de acabar siempre en la vida de un siervo, de un ministro de Dios, es su testimonio delante de la gente. Por eso es que Saúl intentó clavarlo 2 veces. Aparte de eso, no solamente le perdonó que le haya dado su mujer a otro, que lo haya intentado matar. Suena sencillo, hermano, pero lo intentó matar. Y todavía, a pesar de eso, dice la Biblia que aún perdonó la casa de Saúl por los males que habían querido hacer sobre él. Mire, David perdonó a Mefiboset. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró, y David dijo a Mefiboset, y este respondió: he aquí tu siervo. ¿Quién era Mefiboset? ¿Quién era Mefiboset? Nieto de Saúl. Y a pesar de que David encontró, amado hermano, al nieto de Saúl, yo no sé cómo usted hubiera actuado. Este es el hijo de aquel que me estaba viendo mal, este es el nieto de aquel que me estaba viendo mal, mátenlo. Pero no, David dice acá, mire, y David le dijo: no temas, porque ciertamente te voy a mostrar bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, aleluya, y tú comerás siempre a mi mesa. O sea, David perdonó a Mefiboset, perdonó la casa de Saúl, perdonó a Saúl, perdonó la descendencia de Saúl, hermano, no por compromiso, sino con un corazón genuino. Le mandó a devolver todas las tierras que su abuelo había dejado. Mire, David perdonó a Absalón, perdóneme, a David le llovió, hermano, pero fue ejercitado en el perdón. ¿Por qué? Porque David sabía que sin perdón no había altar grato delante de Dios.
Por eso es que es necesario, hermano, ejercitar el perdón. Si hoy estás, perdóneme que se lo tenga que decir, usted tal vez vino peleando con su esposa, tal vez vino peleando con sus hijos. Hijo, tal vez veniste peleando con tu padre. Hermano, tal vez estás peleando con tu jefe. Hermano, como familia, tal vez está peleando usted con sus suegros o con sus padrecitos lindos, con quien usted hoy tenga disensión y contienda interna. Hoy tenemos que colocar eso delante de este altar, amado, y clamarle al Padre de las misericordias que la mejilá de Dios venga como un sello sobre nosotros, porque, amado hermano, el perdón es base, es la primera letra con la que se escribe altar, es la mejilá del perdón. Quiere decir que para que tu altar esté encendido, o perdonas o perdonas. Ahora, no, yo me voy a parar delante del Señor y el Señor va a oír mi petición. No, si estás, amado hermano, en contienda con tu hermano, tu altar no va a encender. Entendámoslo, no enciende, porque para que el altar de Dios esté encendido en nosotros, tiene que haber perdón. Padre, para que esta ofrenda suba grata delante de ti, yo no me puedo ir de este mundo terreno sin haber perdonado. Por eso, Señor, hoy te digo, Padre, perdónalos, porque no saben y hermano, eso lo enseñó Jesús. Y a veces nos cuesta perdonar. Yo no sé por qué Dios no responde mis peticiones. Yo no sé por qué el Señor no recibe mis peticiones como una ofrenda grata. Tal vez porque estás peleando con algún hermano. Aunque no, dígame. Mire, perdonó a Aitofel David, hermano. Además, desde Jerusalén llegó Absalón a 200 invitados, los cuales lo acompañaban de buena fe y sin sospechar nada, como dijo el Chapulín, ¿verdad? Luego, mientras celebraban los sacrificios, Absalón mandó a llamar a un consejero de su padre David, el cual se llamaba Aitofel, y era del pueblo de Giló. Así la conspiración fue tomando fuerza, y el número de los que seguían a Absalón crecía más. Un mensajero le llevó a David esta noticia: todos los israelitas se pusieron en contra de quien se levantó en traición delante de ti, David. Todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. ¿Qué tipifica Absalón? Traición, deslealtad, infidelidad. Lo perdonó David, hermano. Dígame usted, por eso Dios le llamaba un varón conforme a mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque David, mire, hermano, el secreto de una vida sana y llena de bendición se llama perdón. Nuestros planes pueden ser limitados por Dios como consecuencia de falta de perdón. ¿Cómo así, hermano pastor? Si no hay perdón, no hay altar encendido. Y si no hay altar encendido, no puedo agradar yo el corazón de Dios. Entonces, mire, perdonó a Simei para ajuste de penas. Segunda de Samuel capítulo 16 versículo 5. Y al llegar el rey David a Bahurim, he aquí salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simei. Ingrato es. Esta es la burla tipificada, mire, hermano. Hijo de Gera. Cuando salió, iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos los siervos de David. Aún todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Así decía Simei mientras maldecía: fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. David venía, hermano, de una batalla dura, difícil, y en el camino se encontró esta gente y le decía: Simei, mire, fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. He aquí, estás prendido en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey:
¿por qué ha de maldecir este perro muerto? Así le llamó, mire, ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. Eso ya es moda en todos esos lugares, hermano, que no es él, que le corten la cabeza, hermano. Pero el rey dijo: ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarvia? Si él maldice, y si el Señor le ha dicho maldice a David, ¿quién pues le dirá por qué estás haciendo o por qué has hecho esto? David perdonó las maldiciones de Simei. Dígame usted si David no había sido experimentado, amado hermano, en perdón. Perdonó a su propio padre. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam, cuando sus hermanos y toda la casa de su padre, hermano, pobre David, se le voltearon todos. El secreto de David de terminar bien sus días, Kenny, fue aprender a perdonar. Perdonó a sus hermanos. Mire, dígame si no le llevó al pobre David. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam cuando sus hermanos. ¿A usted alguna vez le han traicionado a sus hermanos? ¿Alguna vez le han causado daño dentro de la familia sus hermanos? Todavía seamos más amplios. ¿Alguna vez le han dañado a usted dentro de la casa del Señor, en la iglesia, a sus hermanos? Perdonó a Nabal, esposo de Abigail. Primera de Samuel. Mire, 7 veces tuvo que perdonar. El 7 es número de. O sea, que para que tu altar esté encendido vas a necesitar ser perfeccionado en el perdón. Si no perdonas, solamente vas a estar viviendo una ficción de que tu altar esté encendido. No hay altar sin mejilá. Así como no existe mejilá sin la M. Si no existiera la M sería ejilá, ¿verdad? Pero para que haya mejilá debe de existir la M. Para que haya altar, es decir, no hay altar sin la mejilá del perdón. Tremendo, hermano. Necesitas perdonar a alguien el día de hoy. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus suegros, tu jefe, tu tía, tu abuelita, el vecino, aquel hermano que amabas tanto y te violentó. Mire, los 7, David perdonó traición. David perdonó, hermano, toda su vida pasó David siendo perfeccionado en el perdón. Tú y yo, como hijos de Dios, no nos podemos permitir la falta de perdón. El dañado, cuando no hay perdón, soy yo mismo. Es increíble. Yo no te voy a perdonar, hermano. Usted no lo está fregando a él. Que se olvide lo que me hizo. Jamás lo voy a perdonar, Padre de la gloria. Usted solito se amarró a llevar una cruz que se llama la cruz de la amargura. ¿Por qué? Por falta de perdón. Uno cree que cuando deja de perdonar a alguien, el beneficiado o el perjudicado es el tercero. Pero cuando uno deja de perdonar, hermano, el dañado es uno. No solamente el daño interno, sino que también limita tu comunicación y tu relación con Dios. Entonces viene la pregunta: ¿habrá alguien a quien hoy tengas que dejar ir? Posiblemente aquella persona que cuando eras niño abusó de ti. Posiblemente aquella persona que cuando eras niño te golpeó, amado hermano, de una manera brutal y te dejó casi muerto. A esa persona que todavía sigues acarreando en tu corazón, posiblemente tu altar hasta el día de hoy no se haya encendido como debe, porque fuiste dañado. Y nadie te había dicho, amado hijo, si tú quieres que tu altar esté encendido delante de Dios, no te puedes presentar delante de Él con falta de perdón. Porque para que el altar se dé como tal, debe de existir la mejilá. Y la mejilá, dentro de lo primero que tipifica, es el perdón. Y creo que hoy
Es un momento indicado y adecuado para que cada uno de nosotros examine realmente lo interno de su corazón, hermano. No vaya a ser que eso que has estado clamando y pidiendo como justicia delante de Dios, el único que haya sido el provocador de que esa oración no se eleve delante de Él, sea yo mismo, como pastor, al no perdonar a los que me han dañado. Por eso que el Jesús, el Cristo de la gloria, para poder salir victorioso, Fernanda, de este mundo terreno, se fue perdonando. Padre, tú sabes lo que me hicieron, Señor, pero Padre, perdónalos. Yo creo que ellos todavía no, tratando de parafrasear y de entender a mi Señor, ellos todavía no entienden la magnitud de lo que están haciendo. Ellos sabían que estaban haciendo físicamente, pero hacia dónde trascendía, el Señor sí lo sabía. El Señor sabía que de este mundo no se podía ir. Por eso fue que cuando Él pidió agua, le dieron vinagre. Porque todavía el enemigo intentó, amado hermano, amargar su estadía en la cruz. Por eso el Señor cuando le fue acercada a la esposa, discernió: esto es lo que quieren, es amargarme. Yo pedí agua, me dieron. Mire, esa es otra historia. Pero ese es otro tema, amado hermano. Cuando el Señor pide y lo que damos es diferente a lo que Él nos está pidiendo. Pero como le digo, ese es otro tema. Y Él dijo, escupió la amargura y dijo: Señor, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque el dañado con la falta de perdón no es el tercero, eres tú. Por eso hoy necesitamos presentarnos delante de Dios con un altar, faltan otras 3 letras. Esas simbolizan otras actitudes en adición al perdón que debe de ser ejercitado de manera diaria, aún con aquellos que te están lastimando adrede, porque tú eres hijo de Dios y tu esencia debe de ser la esencia del Cristo de la gloria. Y la esencia del Cristo de la gloria es amor, porque Dios es amor. Quiero rogar que te pongas de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Y los hermanos que me van a ayudar a ministrar la cena del Señor, sí, por favor. Creo que es propicio hoy, hermano. Quiero que te tomes unos minutos ahí en tu lugar. Hermano, mire, busque por todos lados en su corazón si usted aún tiene rencor o raíz de amargura hacia alguien por algo que le haya sucedido en cualquier etapa de su vida. A veces somos personas adultas, 40 años, 35 años, y venimos acarreando daños de la niñez porque fuimos dañados en esa etapa. Hoy vamos a empezar a edificar un altar conforme a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hijos, ¿cómo levantamos un altar delante de Dios? Primeramente trae la piedra del perdón. ¿Entendiendo? Pues la Biblia nos enseña que hay diferentes tipos de altares. Hay altares de madera, hay altares de piedra, hay altares de bronce, hay altares de oro. Esa piedra de edificación de la que hoy te hablo, para que tu altar esté en condiciones adecuadas para que te puedas presentar delante de Dios, debe de llevar perdón por delante. David, figura de Cristo, perdonó 7 veces todos los daños que el enemigo intentó ocasionar en su corazón en las diferentes etapas de su vida. Pero David identificó, perdonó, identificó, perdonó, identificó, perdonó, identificó, perdonó. Casa, hijos, abuelos, quien haya sido, quien te haya dañado, hoy tienes que dejarle ir. O tu altar puede estar apagado por la falta del perdón.
Así que hoy, en el nombre del Señor Jesús, las hermanas, si se pueden colocar acá al frente, por favor. En lo que nos tomamos el tiempo de venir a traerlos el Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. Servicio de Damas, 7 p.m. Servicio General, domingo 7:30 y 10 a.m. Servicio General. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.